¿Cómo están, estimados alumnos? Vamos a compartir el trabajo práctico número 1 de evaluación del estado nutricional, que trata de los factores que determinan el estado nutricional y los estudios para valorar el estado nutricional de adultos. Tenemos como objetivos identificar esos factores que determinan el estado nutricional de individuos y poblaciones, calcular e interpretar los resultados de estudios que se utilizan para valorar el estado nutricional de adultos. Vamos a comenzar con la actividad 1, que dice: lea y analice el relevamiento socioambiental y nutricional en un sector de un área operativa de la zona norte de la provincia de Salta previo al lanzamiento de la campaña de verano. Respecto a para esto un poco, quiero decirles que la provincia de Salta está dividida sanitariamente por zonas: norte, oeste, sur y centro. Y dentro, por ejemplo, de cada una de las zonas tenemos distintas áreas operativas que pueden coincidir o no con los municipios. Por ejemplo, en la zona norte tenemos Embarcación, Tartagal, Orán, Santa Victoria Este y varias más. Y dentro de cada área operativa está subdividida a su vez por sectores, de manera de organizar el trabajo de los agentes sanitarios. Siempre se hacen relevamientos en los distintos sectores para antes, digamos, del lanzamiento de las campañas de verano o de invierno, que es el momento en que se dan los lineamientos principales para tratar o mejorar la problemática que tiene cada uno de los lugares, ¿no? Entonces, a partir de eso, traté de recopilar un poco y dar este ejemplo para que ustedes puedan analizar y identificar los factores de riesgo que impactan en la nutrición. Bueno, vamos a ver, el punto 2 es justamente que identifiquen los factores que condicionan el estado nutricional, los factores de riesgo. Los factores de riesgos o factores que condicionan el estado nutricional son atributos o variables que se encuentran en una persona, en la vida de una persona o de una población, que van a afectar o tienen o sea, afectan directamente, aumentando la probabilidad de sufrir daños en la salud, tanto de la persona como de la población, respecto a otras que no tienen esos atributos presentes en su vida o población. Por eso que son importantes identificarlos, para poder después tener acciones para reducir el daño que puede producir en la población. Se van a fijar que en la teoría tienen los distintos factores agrupados en 5 grupos. Por ejemplo, los patrones de consumo alimentario, los factores psicológicos, las características físicas, los valores de laboratorio o analíticos anormales, los fármacos o medicamentos. Entonces ustedes leen el relevamiento y por cada uno de los puntos van identificando cada uno de los factores que pudieran entrar en ese grupo. Por ejemplo, en patrones de consumo alimentario y nutrimentos tienen que fijarse en cómo es el consumo de macro y micronutrientes. Si realmente consumen proteínas, si consumen vitaminas, también, por ejemplo, si es que tienen trastornos gastrointestinales, cómo son los hábitos alimentarios. En el segundo grupo pueden ver el nivel de ingresos, el nivel de educación, las barreras, si hay barreras con el lenguaje, si tienen algún tipo de dependencias de adicciones. En el caso de las características físicas, la edad de la población, si tienen niños prematuros, si hay embarazos adolescentes, por ejemplo. En el caso del cuarto grupo, si en los relevamientos se muestra algún tipo de laboratorio que puedan recibir o hacer saber cómo está la salud de la población, si tienen acceso a los medicamentos, o cómo es el acceso a la salud. En general ustedes lo tienen que completar. Que recuerden que para el coloquio no solamente se toma la parte teórica, sino que también se puede preguntar, por ejemplo, esta parte, o algunos resultados de algunos ejercicios, de todo lo que se ve en el práctico también. ¿Sí? Así no se ven sorprendidos por ese tipo de cosas. Bueno, el punto 3, ya vemos la forma de evaluar al adulto. Una de las formas es el índice de masa corporal, que ya es una medida que ustedes ya la vieron.
nutrición básica, pero que la vamos a repasar. Acá tenemos en cuenta el peso. Saben que el peso es un parámetro importante para la evaluación nutricional, es fácil de tomar, se puede reproducir, y es un indicador global de la composición corporal. En este caso tenemos el ejemplo de María, de 27 años, con un peso de 58 y una talla de 1,63 m. Tenemos que conocer el índice de masa corporal y cómo interpretarlo. Tenemos entonces el índice de masa corporal, peso sobre talla al cuadrado, reemplazamos y obtenemos un índice de masa de 21,83 kilogramos por metro cuadrado. Sabemos que el rango de normalidad oscila entre 18,5 y 24,9. Es decir, que el 21,83 es el valor obtenido, ingresa dentro del rango de normalidad. Por lo tanto, María presenta un estado nutricional normal. Ese sería el punto A. En el punto B tienen que calcular por ustedes mismos, para cada uno, el índice de masa corporal e interpretar. Bien, eso sería todo en este punto de índice de masa corporal. Otra forma de evaluar el estado nutricional es el porcentaje de cambio de peso reciente. Habíamos dicho que es importante en la evaluación nutricional contemplar el peso. Pero no solamente es importante el peso, sino tener en cuenta si el cambio del peso respecto al tiempo. ¿Sí? Eso también es muy importante. Vamos a ver acá un ejemplo de un adulto de 45 años que ha contraído COVID, que tenía un peso habitual, o sea, de 80 kilos, 1,75 m de talla, y después de un mes de atravesar la enfermedad, presentó un peso de 63 kilos. Entonces acá, para el porcentaje de cambio de peso reciente, se relaciona tanto el peso actual como el habitual. El peso habitual es el que tenía en forma constante antes de sufrir alguna modificación, ¿sí? O sea, el anterior. Y el peso actual es el peso al momento de la evaluación. Entonces, tenemos que el porcentaje de cambio de peso reciente es igual al peso habitual menos el peso actual sobre el peso habitual por 100. Si reemplazamos, hacemos 80 menos 63, y ahí nomás ya sabemos que se redujo 17 kilos, ¿sí? En un mes. 17 sobre 80% nos da el porcentaje de cambio de peso reciente, que es 21,25. Este valor lo contrastamos con la tabla de reducción de peso o pérdida de peso según tiempo. El tiempo puede ir de una semana, un mes, 3 meses, 6 meses. La pérdida puede ser significativa o pérdida severa. Significativa si la pérdida es entre 1 y 2 en una semana, hasta 5, hasta 7,5 o hasta 10, según sean un mes, 3 meses o 6 meses. Pero si sobrepasa estos valores, ya la pérdida es severa. Bien, en este caso obtuvimos 21,25. Nos fijamos en el mes, hasta 5 no fue, superó, pero también superó, es mucho más que 5. O sea que esta persona, este adulto de 45 años, tiene una pérdida severa de peso. Bueno, si hubiéramos solamente visto a esta persona, si hubiéramos hecho el índice de masa corporal, hubiéramos visto, ustedes lo pueden hacer igual después en el práctico, que si relacionamos el peso habitual, este paciente estaba con un sobrepeso leve. Y después, con este peso actual, le da un índice de masa como de 20, o sea que está dentro del rango normal. Si no consideráramos la reducción de peso, podríamos decir que este paciente está dentro del normal. Pero, como digo, es importante saber o preguntar si hubo cambio de peso en el último tiempo, ¿sí? En este caso, en un mes. Y ahí nos damos cuenta que sí, que realmente ha tenido una pérdida severa de peso. Y bueno, acá está atribuida a un factor de riesgo que tiene, que es la enfermedad. Bueno, hay otro porcentaje también que nos ayuda a evaluar nutricionalmente, que es el porcentaje de peso corporal habitual. Y también relaciona el peso actual con el habitual. Y se multiplica por 100. Si hacemos el reemplazo, porque este también es con el mismo paciente, estamos trabajando sobre el mismo paciente, nos da un porcentaje de peso corporal habitual de 78,75. Esto lo contrastamos con una tabla de clasificación de la evaluación nutricional, teniendo en cuenta el porcentaje de peso corporal habitual.
nosotros tenemos un porcentaje de 78,75. Buscamos dentro de esta columna y lo encontramos que está entre 75 y 85. Y si continuamos por la fila, nos damos cuenta que se nos clasifica a este paciente como desnutrición, que tiene una desnutrición moderada. ¿Bien? O sea que esto confirma que realmente la pérdida de peso en este paciente es severa. Bueno, son estas tres las formas de evaluar nutricionalmente en la adulto. Pues en el punto 4, ustedes van a tener que trabajar con un ejemplo de Javier, que tiene 35 años, que pesa habitualmente 70 kilos, mide 1,72 m, y desde hace 3 meses va perdiendo peso en forma involuntaria y registra 61 kilos. Van a tener que calcular el índice de masa corporal para el peso habitual y para el peso actual o real, y los dos porcentajes de pérdida de peso. Te olvidé decir que en este anterior no solamente se ve la pérdida de peso, sino también se puede evaluar la ganancia de peso. Por eso tenemos sobrepeso y obesidad. ¿Sí? Pero bueno, en este caso hay pérdida de peso también. Tienen que hacer el cálculo de los tres y hacer la interpretación también. Bien, creo que es un práctico medianamente sencillo, pero si es que tienen algunas dudas, están las clases de consulta donde pueden evacuar las dudas. Y bueno, si no, nos vemos ahí o si no, en el próximo práctico que toque compartir. Muchas gracias.